Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación. Hace calor en el estudio, me traen para que me seque un poquito, me voy a secar de todas maneras. Ahí estamos. Bueno, Aníbal Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, qué gusto tenerlo esta noche. Gracias. En principio, saber qué le pareció la jornada de hoy. Yo escuché declaraciones suyas más temprano. Había allí algún tipo de, no sé si crítica, pero sí al mismo tiempo de marcar un poquito aquellas cuestiones que no estaban bien, por ejemplo, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo sigo mirando cosas que se hacen importantes a lo largo de una jornada de esta característica. La primera, que durante 4 años, pensando en el mamerto que nos presidía este país, lo dije tantas veces como tuve oportunidad. Sí. Qué desgracia no tener un presidente con estatura. Hoy tenemos un presidente con estatura que, lejos de perder los estribos, se sentó, se los explicó y les dijo que le iban a encontrar una alternativa, esta alternativa de un punto de coparticipación para que la provincia pueda llevar adelante esas soluciones. Sí. Y les explicó con otras letras, pero sin perder los estribos, que así no se hacen estas cosas. Uno tiene que mirar entonces hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo primero que tiene que mirar? Y bueno, ¿qué pasó con el procurador, con Contegrán? ¿Qué hizo él? ¿Qué instrucción dio? ¿Los fiscales tomaron alguna posición al respecto? Porque todos los policías que estaban en esas condiciones no estaban cumpliendo con la ley de policía. Pero antes de seguir con eso, vamos al tercer punto, que es la policía. La policía merece eso, el beneficio que están reclamando, lo merece. Y la mayoría de los puntos que exhiben no son nada locos. Algunas cosas que no coincido. Yo no estoy de acuerdo con la sindicalización de la policía. Creo que eso es una colisión fenomenal entre el jefe de la policía y el que sería el secretario general del sindicato. Innecesario. Eso no se puede generar con una figura de un ombudsman que podría recibir de la misma manera y poder presentar todas las cosas que se reclaman. Sí. 5 años manejé las fuerzas federales de seguridad y todo eso que yo estoy reclamando me lo decían los jefes, Oriolo y Valleca en la Policía Federal, Arce y Cingolani en la prefectura. Esto ya era un planteo antes, histórico. Ellos venían y lo contaban. Jefe, sí, hay un ruidito. ¿Qué está pasando? Tal esto, Esquenone y Sain en la gendarmería, o el turco Sain o Postiglioni en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ellos veían, ellos escuchaban que había ruido. No hay que dar mucho para dar vuelta, que sentarse y empezar a mirar a ver cómo se lo encontraba. Hablar con el presidente, para eso uno llegó a esos lugares con la estatura para poder plantearlo y encontrar una forma de resolverlo. Entonces, si vemos eso, muchas de las conductas que se ven en la práctica, las primeras yo las cuestioné, pero hasta ahí. Lo que no es tolerable de ninguna manera es esto que sucedió en Olivos, y puse un tuit. Vean, se asombrarán de la cantidad de likes y de la cantidad de retweets que tiene, porque evidentemente a todo el mundo le cayó mal una posición de aquellos que estaban reclamando por un sueldo que era justo, que los últimos 4 años se lo hicieron perder en 29%, y que además reclaman otras cosas, 1.000 pesos adicional por ropa, reclaman un montón de cosas. ¿Pero que qué falló? ¿Qué falló? Porque esta instancia llegó por alguna razón. Sigo creyendo entonces que la policía, yo desde el primer momento lo supe eso, pero el que es hoy jefe de la policía de la provincia fue su jefe en el gobierno de la impresentable de la gobernadora anterior. Esto no le encuentro el sentido. Yo callé porque apuesto a los buenos resultados de Kicillof y Berni, pero la realidad es que eso es una respuesta. 22 comisarios generales hay en la provincia que son los mismos que estaban. Eso me van a dar a mí una respuesta distinta que la que dieron, si ellos son los que permitieron que la policía perdiera 29%. Veía muchos policías que se ponían cómodos e insultaban a los políticos. ¿Por qué no hablas de los comisarios generales, que son los que realmente tendrían que haber puesto el pecho para defender a todos los hombres de su fuerza? Porque yo, cuando tuve la fuerza, el que ponía el pecho era yo para defender a la fuerza, porque siempre me sentí un hombre de la fuerza. Lo sentí, lo decía eso, se lo he dicho en los homenajes a los policías caídos, les he dicho, me sentí un policía federal sin uniforme, pero lo decía con el objetivo de decir los derechos, lo que les pertenece, lo que significa tener una fuerza con estatura, con respeto, con seriedad. Esto no es, esto está mal. Entonces, el procurador, el primero que tenemos que plantearnos, ¿qué va a hacer, viejo? No va a tomar ninguna decisión. Esta presencia en la Quinta, que es una amenaza que recorre el mundo, no tengo duda que es una amenaza que recorre el mundo.
los responsables tienen que estar afuera de la fuerza, ya no hay lugar para ellos en la fuerza. Digo, hay cosas que hay que decirlas. ¿Por qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? A que uno diga ahí, si el presidente viene, que me lo diga en la cara. Si el presidente te lo dice en la cara, te haces caca encima. Hay que poner las cosas en su lugar, hay que prestarle atención a lo que hay que hacer para adelante, todas las cosas que se pueden hacer. Todos reconocemos la encomiable responsabilidad de la Policía de la provincia, de las otras 23 jurisdicciones y la de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Portuaria. De todas yo reconozco eso, y que tienen sus derechos y que no se los puede tratar como si fuesen un repasador. No puede ser que se limpien las manos en la fuerza. Me niego, pero no así. No se defiende así esa cosa. La tienen que defender desde la autoridad. Y lo que dicen, se rompió la cadena de mando. No se rompió nada. Eso se restablece en 2 minutos. Hay que ponerle política a eso y resolverle las cosas que están importando en este momento. Vamos a ver qué decía hace instantes nada más el presidente de la Nación sobre la policía bonaerense, precisamente. A ver. Entiendo que parte de las necesidades de esos bonaerenses es tener garantizada la seguridad. Y para tener garantizada la seguridad necesitamos tener una buena policía. Y yo quiero que empecemos a construir una buena policía en la provincia de Buenos Aires. Es necesario que lo hagamos. Yo estoy seguro que hay muchísimos agentes, oficiales, suboficiales de la policía bonaerense que creen honestamente en su fuerza y en la fuerza en la que pertenecen, y que desarrollan honestamente su trabajo. Yo quiero pedirles a ellos que nos ayuden definitivamente a ver la manera en que ponemos orden a tanto desorden construido durante tantos años. Lo merece la policía de Buenos Aires y lo merecen esencialmente los bonaerenses. Bueno, ahí estaba el presidente con algunas definiciones. Aníbal, usted hablaba recién de la ausencia del procurador, por ejemplo, pero digo, también hubo ausencia de fuerzas políticas, de dirigentes políticos importantes, sí, pero yo no de los empresarios. Un valor, le han querido dar un valor como de pérdida de la institucionalidad. Yo no lo siento así. Yo siento que es algo descomedido, siento que es una cosa exacerbada al divino botón, creo que es un reclamo justo que se empañó porque algún cabeza de frasco los llevó a hacer lo que no tenían que hacer, porque algunos con incitaciones partidarias y porque han participado y practicado política con ellos, han hecho ese gesto. ¿Pero hubo interés político ahí? Claro, para...? Hay algunos que tienen, basta con ver lo que los propios fuerzas de, ¿cómo se diría?, fuego amigo, cuentan de la cercanía que tienen con ellos, de la procedencia que tienen, su participación política, que en definitiva a mí no me preocupa que tengan participación política, pero si la vas a usar para embarullar toda esta situación y comprometer un montón de gente que realmente la pasa mal, porque la pandemia también tiene que ver con estas cosas. Nosotros le pedimos un montón de esfuerzos a la fuerza y no están teniendo la respuesta que tenían en todo sentido, fundamentalmente en horas adicionales, muy poquitas, no creo que tengan prácticamente lo que en la provincia se llama como horas cores, y si las tienen valen muy poco, hay que actualizar esos montos, con lo cual estamos hablando de bolsillos absolutamente magros, y con las conclusiones esas son los dolores de cabeza de la casa. Como uno no va a terminar teniendo ese tipo de situaciones, más que entonces apostar al aumento de la cantidad de personal, yo apostaría a garantizarle al personal que tengo en este momento valores ciertos, importantes, para que puedan cumplir con lo mínimo necesario que necesitan para su casa, es lo que más me parece a mí. Pero entonces usted está marcando ahí un error político también, porque un gobierno que anunció... Aporto un dato más. No, porque digo, hace apenas algunos días el gobierno anunció un plan de seguridad. Sí, pero en el plan de seguridad lo que están apostando es a poner más personal. Y a mí me da la sensación que no es la solución, que la solución más que una cantidad mayor de personal es garantizar que este personal tenga o perciba una cantidad mucho más importante de fondos que le garanticen tener menos complicaciones que las que está teniendo. Yo no le encuentro a eso una cosa que colisione, que no tenga posibilidad de hacerse cierto. Lo que no me parece es que son las formas, y lo que me sacó la cabeza es cuando aparecieron en Olivos. Eso es
imperdonable eso. Por eso los responsables tienen que estar afuera de la fuerza. Lo digo, lo puse en tweet, lo digo en boche también, porque si no, tiro la piedra y escondo la mano y lo que siento lo digo. Me parece que los que hicieron eso tienen que estar afuera, no tienen derecho a que esa imagen que seguramente está recorriendo el mundo nos exhiba a los argentinos de esa manera, porque no lo merecemos y porque el presidente, que podría haber perdido los estribos por eso y haber hecho tomado decisiones de otra característica, no lo hizo. Yo siempre insisto que en 1970 Octavio Paz en la Universidad de México decía que había que reconstituir el contrato social, y porque el contrato social es un contrato verbal, recuperar la palabra. El presidente se lo dijo con todas las letras hoy: yo apuesto al diálogo, voy a dialogar todo lo que pueda, no tengo vocación de otra cosa. Eso dice el presidente y a mí me llena de orgullo. Bueno, si no tenemos la oportunidad de poder plantearlo y hablarlo, no la enchasten de esa manera. Así todos reconocemos que se lo merecen, que hay que revisarlo. Seguramente hay que revisar otras cosas también, porque la provincia todos miran todo, con lo cual lo que va a suceder en educación, lo que va a suceder en salud tiene impacto, lo que va a suceder con el trabajador del Estado tiene impacto inexorablemente. Bueno, es para un estudio más amplio, más importante, pero insisto, tenemos un presidente que habla en serio, tenemos un gobernador que habla en serio, no están hablando en chiste, y cuando toman la cosa per se, van a sacar conclusiones contundentes. Vamos a ver qué decía el presidente sobre esto, ¿no? Sobre lo institucional. A ver. Quiero dar las gracias a todos los que se preocuparon por el día de hoy, a todos los que expresaron el apoyo a la institucionalidad, que nunca estuvo en juego, pero que sí la presencia de efectivos armados rodeando la quinta presidencial genera intranquilidad en mucha gente. A toda esa gente que se preocupó, a todos aquellos que quisieron venir a acercarse, a acompañarme, de corazón les doy las gracias. Yo confío en esa Argentina que ve que la democracia es el único camino y que la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas. Bueno, ahí estaba el presidente de la lo que Nación. dice el presidente, prestemos atención que las armas que menciona el presidente, que los móviles que menciona el presidente, que lo estamos viendo en este lugar, que las comunicaciones, que seguramente si prestamos atención, son del pueblo, no son de los policías, son del pueblo, que se los da al policía para que cuide sus vidas, para que cuide su libertad y para que cuide sus bienes. Son del pueblo. Entonces, estamos en contestes de que merecen la solución, sí, ni hablar. Sí, pero la forma, dice usted, no son claro estas. Que no, y mucho menos en ese lugar. Y es difícil, utilizando un poco su experiencia, ¿no? Me aprovecho de eso y le pregunto, ¿es difícil? Uno tiene la idea de que es muy difícil manejar a las fuerzas de seguridad en Argentina. Yo entiendo que no, porque si uno tiene los cuadros bien preparados, el que no delega no gobierna. Si uno no tiene un cuadro bien preparado para ir armando toda una figura piramidal que sea la que se ocupe cada uno de sus espacios, le va a ir mal, siempre va a tener dolores de cabeza. Y cuando alguna vez piensa por alguien, cree que esa persona va a dar las respuestas que uno está necesitando, y cuando le pone en la práctica se manca, no llega a lo que uno está esperando, lo que hay que hacer es sin temor, porque para eso nos pusieron en el lugar que nos pusieron y tomamos las decisiones que tomamos, hay que sacarlo y poner a otro de reemplazo. Es muy simple, no hay que temerle a eso. En todo caso, no es conspirar contra sus sueños. Y bueno, si no me das la respuesta que la sociedad está esperando, hay que pensar más en eso. Yo no tengo que pensar en la persona, buscaremos otro trabajo, lo que sea, o no sé, pero lo más importante es que uno sepa que tiene una estructura preparada para gobernar, y esa estructura que baja desde el jefe, el subjefe, los comisarios generales, los comisarios mayores, los comisarios inspectores, cómo están divididas las regiones, cómo está dividida cuando existían de la reforma Ardañán las cuadrículas, cómo se mira lo que está sucediendo en el lugar, cómo se hablan con los que están las departamentales, cómo se hablan esos de las departamentales con los comisarios que están en cada una de las comisarías. Es todo un sistema complejo, pero que está preparado para funcionar así. Uno tiene que estar conteste y dedicado, si no es imposible. Vamos a ir compartiendo algunos mensajes, porque esto obviamente va a tomar un carácter político y creo de disputa en términos hasta presupuestarios, ¿no? Acá yo no llego a leer demasiado bien, vamos a ver si lo podemos acomodar un poquito. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Dice Horacio Rodríguez Larreta: en un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la policía debe solucionarse por vías institucionales. Mañana me voy a referir al anuncio del presidente. Está en este momento reunido. Hay un datito que hay que aclarar respecto del anuncio del presidente.
La reforma de la Constitución del 94, aparte de hablar específicamente de la coparticipación en el artículo 75, inciso segundo... Dice que en el 96, ¿no? Habría que hacerlo. Tiene una cláusula transitoria, que es la sexta, que lo explica con gráfica. Entonces lo que dice es, hasta que se reforme por una ley convenio, que debería haber sido en el año 96, 2 años después, y estamos en el 2020 y no se va a hacer nunca hasta que no se reforme la Constitución nuevamente, porque pide una ley convenio donde las 24 jurisdicciones y el Estado Nacional coincidan, es muy difícil. Durante el gobierno de Néstor Kirchner lo intentamos, quedaron afuera provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis y Neuquén. Es muy difícil conciliar con todos. Si alguno va a perder un centavo, tiene que ser porque esté de acuerdo, dice la cláusula sexta. Pero la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo. Lo tuvo después, lo tuvo en el 2007 o 2008, ese 1.4. Cuando el gobierno de Macri pasa a la policía, para compensar los gastos de la policía le da 2.1 más. De 1.4 pasa a 3.5. Lo que comprueba el presidente con mucha seriedad, como todas las cosas que él hace, es que ese 3.5 tenía un punto de exceso, porque con 2.5 alcanzaba para compensar todos los gastos. Lo que está sacando es algo que dice la propia cláusula sexta, que si la va a reformar y alguno se va a llevar un peso de más, lo va a tener que poner el Estado Nacional. Acá nunca se reformó la ley, con lo cual no está tocando la ley de coparticipación. Es una decisión unilateral del presidente de la Nación que le dio a una jurisdicción más fondos y no se lo sacó a los otros, se lo sacó de su propio fondo. Lo que está diciendo acá es, miren, usted tenía 1.4 que también se consiguió de la misma manera, se lo consiguió el Poder Ejecutivo. Ese 1.4 para compensar la fuerza que usted se trae, termina siendo un 2.5, es necesario, suficiente. El otro punto que sobra es el que le van a dar a la policía, a la provincia de Buenos Aires para que atienda todos estos gastos. Bueno, a ver, ¿qué escribió Elisa Carrió? Yo la verdad que lo leí hace un ratito nada más. Me dio una sensación bastante extraña, tengo que decirlo. ¿Cómo se extraña a María Eugenia Vidal? Sí, dice esto Carrió. Es un quilombo y con Vidal sería un quilombo más grande. Se la extrañaría mucho, debe ser por eso a lo que se refiere. No. Es un escándalo lo que... No hubo un mensaje de la exgobernadora. Es una catástrofe lo que hicieron con la gestión en cada una de las cosas que tocaron. La policía la está padeciendo en este punto. Por eso insisto que el jefe de policía y los 22 comisarios generales viejos háganse cargo. Que los policías no agravien a la política, que nadie tiene que ver con esto. ¿Por qué no se pusieron al frente de la discusión ellos, que tenían cosas para decirle en todo caso al ministro y reclamarle al ministro que vele por los intereses de sus representados? No lo hicieron, no lo han hecho, no les ha interesado eso y bueno, así lo vemos. ¿Y qué falló? Digo, yo tengo esta pregunta. Esta situación ya estaba prácticamente decantada hace 48 horas. En las últimas 24 horas la verdad que lo que hubo fue la decisión de escalar este conflicto. A lo mejor la propia expresión del presidente de hacer esa presentación de una propuesta nacional respecto de la seguridad. Y el gobernador que tenía su propia propuesta, que también contempla móviles, que también contempla comunicaciones, que también contempla un montón de soluciones, entre otras, la posibilidad de generar penales que permitan sacar los detenidos que están en comisarías, ¿no? Para ponerlos en los penales y liberar todo ese personal, porque está teniendo por cada detenido, si tenemos un solo detenido en una comisaría, tenemos 4 abocados a esa tarea. 4. Con lo cual, lo que uno hace no es otra cosa que cumplir con lo que corresponde, se van a un penal, la fuerza de seguridad se dedica a lo que se tiene que dedicar, que en definitiva es estar en defensa de los intereses de la libertad, de la vida y de los bienes de los ciudadanos, y recupera un montón de gente para la tarea específicamente de la fuerza de seguridad. Entonces esto es lo que debiera haber sido. Quien también se manifestó, yo no sé si usted tiene ganas de responder esto o no, o de hacer alguna apreciación, es el ex secretario o actual secretario del expresidente Macri, Darío Nieto. Dice, fin del verso, del consenso, la moderación y la Argentina unida, sin diálogo ni aviso, Alberto Fernández nos acaba de quitar 32.000 palos a los porteños para tapar el desastre de la gestión de Kicillof y Bernie. Lo único que amerita esto, me parece, es un agravio, pero es el mensaje que lo veremos mañana en el juzgado federal. Lo veremos en el juzgado federal explicando qué hacían ellos con el espionaje, que ellos nos gastaron el dinero nosotros. Cuando discutimos la ley de la reforma judicial, que es un pedacito nada más de la reforma judicial, hay muchas cosas más para llevar adelante. En esta particular vamos a tratar solamente un chiquitito así. Tenemos que saber que lo que nos puede costar, dicho de la boca del propio Mamerto,
son 4.000 millones de pesos. Julián, vos de esto sabés mucho, 4.000 millones de pesos eran 2 días de los intereses de la LELIC. 2 días de intereses del ELIC. Quiere decir que nosotros no podemos tener mejor justicia porque cuesta 4.000 millones al año, pero podíamos perder 2 días de intereses en la ELIC. Es tonto esto. Estos tipos son eso, son locos. Y te voy a dar un dato para si se caga el día de completo. No son 32.000 millones, son 41.000 millones. Un punto de coparticipación. El punto de coparticipación. Patricia Bullrich dice, la palabra del presidente no vale nada, fuerte, la verdad. Arrancó pidiendo diálogo y unilateralmente le cargó a los porteños un problema que es de la provincia de Buenos Aires y que su espacio agigantó durante 33 de los últimos 37 años. Se enoja el chancho y se come. Pero la verdad, digo, si uno tenía la expectativa durante el día que una parte importante de la oposición política se manifestara en torno a no lo han hecho en ningún momento. Los únicos que hablaron con algo de seriedad y que le reconozco, Coti el senador nacional por Capital, que se me Lustó, han tenido un gesto de explicarlo a la mañana temprano. Vuelvo a insistir, yo, Aníbal Fernández, no siento que haya habido ningún compromiso de la institucionalidad, pero la verdad que las expresiones son saludables, siempre son saludables. Ahí hemos visto un pedacito. Después, los radicales de Capital, fuera de eso, los otros arrancaron con agravios y después se dieron cuenta muy ambiguo, en el medio, ¿no? Muy tibio y ambiguo. Sí, claro, al principio. Una cabriola en el aire para tratar de caer y plantearlo entonces en otro sentido, porque se dieron cuenta que nadie le prestaba atención a esas cosas y que otros a lo mejor creyeron que estaba en riesgo la institucionalidad y entonces se manifestaron con mucho objetivo. Si uno tiene que mirar lo más profundo, y la mayoría de los empresarios, ninguno lo miró así. Es cierto, no, yo no lo hubo... siento de esa manera. Yo no vi ningún obispo que se haya manifestado, o pastor, o miembro, ministro de cualquier iglesia. No vi a ninguno tampoco, y eso a mí no me agravia. Yo no siento que haya estado en peligro la institucionalidad. A mí no me agravia, pero cualquiera puede ponerlo en duda eso. Bueno, vamos a ver otro mensaje, en este caso de Jorge Macri, el intendente. Acudimos ante un pedido del presidente de la Nación, viendo que la situación en la Quinta de Olivos, con la policía rodeando la residencia presidencial, presentaba una situación preocupante, dice Macri. No teníamos información del anuncio, vinimos a reunirnos para escuchar y debatir. Nada de eso sucedió. Bueno, hay una crítica ahí también, ¿no? Se lo vio. Seguramente, yo no digo que no tengan crítica. Tengo entendido que el ministro del Interior habló con Horacio Rodríguez Larreta y lo impuso de las decisiones que se estaban tomando, pero se las han puesto con números. El presidente puso en la imagen de la pantalla la gráfica de lo que representaba. La ciudad más rica se lleva una parte del dinero importante en términos de lo que impacta cuando la provincia de Buenos Aires sigue sosteniendo 17 millones de habitantes sin ningún tipo de conclusiones parecidas. El ingreso per cápita de la ciudad de Buenos Aires es inmenso respecto de lo que está sucediendo con la provincia de Buenos Aires. Entonces, estas cosas se tienen que contemplar. Se lo dieron en algún momento porque pienso lo peor de Macri, pero vamos a hacer una cápite aparte. Sí. Este caso no, en este caso la hizo bien, creyó que lo necesitaban. Bueno, está demostrado que no, que hay un punto que está de más. Ese punto que vaya donde lo están necesitando, que es en este lugar, cumpliendo con aquellos que están ofrendando su vida todos los días por este tema. Esto es muy simple. Aníbal, no lo saco de esto, pero sí lo llevo un poquito a un marco un poquito más analítico, más amplio. Esto pasa en medio de una pandemia. La Argentina es un país que en los últimos meses, la verdad, creo yo, el gobierno trató de asistir a los sectores de menores ingresos de la sociedad de la forma que pudo, con los recursos que tiene. Que queda a mitad de camino en algunas cuestiones, a mí me parece que sí. De todas maneras, digo, ¿cómo está analizando este momento y qué nos espera? Son dos cosas que uno tiene que mirar. Sí. Y las dos lo dice la propia Constitución. Desde 1853 el artículo 19 dice con toda claridad, para hacerla simple, que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero dentro de ese mismo marco habla del poder de policía. Poder que nunca se declaró específicamente en la Constitución, pero se lo quedaron cada uno de los espacios, de las provincias, de los municipios. Hay una acordada de la Corte, 13 de abril de 1869, repito, 13 de abril de 1869, Bonorino en representación de Plaza de Toros. Y la Corte dice en ese momento que es un hecho y un principio de derecho constitucional que el poder de policía local pertenece a los gobiernos locales.
laborales. Esto tiene que ser atendido por el poder de policía. Entonces no hay solución de otra manera que no sea la que dice ese artículo 19, y por eso habla de la salud y por eso habla de la vida de sus habitantes, ejerciendo el poder de policía. Y a lo mejor el presidente el otro día la corrigió, pero no creo que esté tan mal explicarlo. Hay una restricción a la libertad cuando el presidente dice, che, quédense en su casa. Quédense en su casa. La única posibilidad que tenemos es evitarlo a través de que no se contagien. Pero a contrario sensu de esto, en la reforma del 94, artículo 75, inciso 19, dice la Constitución que el Estado Nacional, a través de su gobierno, tendrá a cargo el desarrollo económico. Y cuando habla de desarrollo económico es cuando habla de estas compensaciones. Porque es a fondo perdido, porque la CIFE es a fondo perdido y porque los pagos de los salarios es a fondo perdido. Y es una compensación. Coincidimos que a lo mejor es insuficiente, a lo mejor es insuficiente e injusto. Si yo veo cómo es el pago del salario y mi mujer y yo trabajamos en la misma empresa, el salario nos lo pagan a los dos. Pero si mi mujer tiene una IFE y yo voy a presentarme para cobrar, no me dejan cobrar porque uno de los dos solamente lo puede cobrar. Hay cosas que habrá que resolverlo. Acaba de sancionarse en el Senado de la Nación una ley de la que está previendo situaciones parecidas para el turismo. Hay cosas muy complicadas que hay que tratar de abrazarlas. ¿Y con qué se va a cubrir? Como lo dice el propio Fondo Monetario, como lo dice Naciones Unidas, con emisión. No está resolviendo de otra manera si no hay quien preste en este mundo. Es así. Aníbal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo que hacemos con Aníbal Fernández, lo que hacemos